La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. ...28:7, hermanos, del libro de los Hechos, 28:7 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios en la manera siguiente, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Y toma su lugar. Ya oraron los hermanos, ya oramos. Solamente unos minutos nada más. Esta noche, hermanos, quisiéramos aprovechar este momento que Dios nos presta para pensar un momento, hermanos, acerca de la idea, hermanos, del impacto que lleva el evangelio, hermanos, a través de aquellos que creen en su nombre. El impacto que lleva el evangelio a través de aquellos que creen en su nombre. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo un tiempo de decadencia. Un tiempo, hermanos, en el cual muchos cristianos en la actualidad, lamentablemente, hermanos, damos lástima. Damos tristeza a la hora de presentarnos, hermanos, como siervos del Señor. Porque hermanos, pensamos a veces, o el enemigo, hermanos, mina nuestros pensamientos y nuestras ideas, y pensamos, hermanos, a veces que va a ser imposible lograr alcanzar algo que nos propongamos. Pero toda esa idea, hermanos, es una idea errónea, es una idea contraria, donde el enemigo utiliza para hacernos ver y decirnos: pero ¿quién eres tú para hacerte llamar siervo? ¿O quién eres tú para lograr esto? ¿O quién eres tú para lograr impactar una ciudad o impactar, hermanos, una nación? Y a veces como que, hermanos, creemos esas palabras que el enemigo quiere traer, hermanos, a nuestros pensamientos y luego llevarnos en nuestro corazón. Pero cuando vemos la Biblia, vemos, hermanos, hombres que impactaron lugares, hombres, hermanos, que llevaron la presencia del Señor, hombres, hermanos, que pudieron, hermanos, ver el poder de Dios glorificado, hombres, hermanos, que pudieron ver maravillas del Señor, hombres, hermanos, que eran sin letras, que no conocían mucho, pero había algo en ellos, y era que ellos conocían al Creador de todas las cosas, conocían al Autor de todas las cosas. Entonces, cuando vemos esto, hermano, a veces como que uno empieza a pensar y dice uno:
significa que sí lo puedo lograr, significa que sí lo puedo hacer, significa que sí podemos hacer cosas grandiosas. Claro que podemos, claro que podemos. Pero para poder lograrlo tenemos que creer que Jesucristo vive, que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo tiene poder para obrar, que Jesucristo puede hacer la obra. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros como que vivimos viendo, hermanos, las finanzas, viendo el tesoro, a ver cuánto tenemos, a ver cuánto, hermanos, podemos alcanzar. Hermanos, lamentablemente quiero decirle que con lo que nosotros tenemos, hermanos, no vamos a alimentar a nadie. No vamos a alcanzar, hermanos, a llenar, hermanos, las expectativas de lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios le dijo a aquellos hombres, denle de comer a esta gente, ¿hacia dónde se fue Felipe? Fue a ver cuánto tenían. ¿Y cuánto dijo que tenían? 200 denarios. Y él dijo, 200 denarios no alcanzarían para alimentar tan grande multitud. Significa que era cierto, hermanos, esos 200 denarios no alcanzarían. Pero hubo un hombre, hermanos, que no mucho se menciona en la Biblia y que no tenemos evidencia de algún libro, hermanos, que he dejado plasmado en las Escrituras, un hombre llamado Andrés. Y yo imagino, hermanos, que este Andrés, mientras Felipe estaba viendo a ver cuánto dinero tenía, Andrés andaba viendo por ahí a ver si había alguien que tuviera algo, hermanos, para el cual Dios usaría, hacer algo maravilloso, hacer algo grande en aquel desierto, en aquel lugar. Y dice la Sagrada Escritura que este hombre llamado Andrés encontró un muchacho que tenía unos cuantos pececillos y unos cuantos panecillos. Quizás eran panecillos viejos, quizás eran unos pescaditos ya medios viejos, ya tostados quizás. Pero vino Andrés y le dijo, Señor, aquí está este joven, aquí trae esto. Digo el Señor, hagan recostar la gente, porque con esto vamos a alimentar esta multitud. Con esto vamos a hacer cosas grandes. Con esto vamos a hacer maravillas. Se utilizaron los 200 denarios de Felipe, no fueron necesarios. ¿Será que se necesitará nuestra plata? No se necesita, hermanos. ¿Será que necesitamos invertir, hermanos, nuestros ahorros? No se necesita. Solamente lo que hay que hacer es creer que Dios es poderoso para hacer la obra. Pero es triste y es lamentable que uno encuentre que mejor un joven que andaba entre la multitud tenía más fe de creerle a Dios. Porque este muchacho quizás dijo, Andrés, mira, yo ando unos cuantos panes por acá, ¿crees que pueden ayudar esto? Pero dijo Andrés, traedlos, vamos a llevarlos al Señor, porque lo poco que nosotros tenemos, llevémoselo a Dios, y el que va a multiplicarlo es Él, el que va a hacerle el milagro es Él, el que va a hacer la obra es Él. Nosotros cuando contabilizamos, hermanos, la semana de las entradas de este ministerio, no nos alcanzan, hermanos, ni para sostener un canal de televisión. No nos alcanzan, hermanos, ni para pagar el arrendamiento de todos estos lugares, hermanos. Pero una cosa he aprendido: a creerle al Señor, a creerle a Dios. Y cada vez que veo, hermanos, que Dios se manifiesta, digo, yo te seguiré creyendo, Señor. Te voy a seguir creyendo, Dios. Te seguiré creyendo, Señor, porque yo sé la palabra, y la palabra dice en este libro sagrado que si creemos, para el que cree todo es posible. Para todo aquel que cree todo es posible. Si creemos en Dios, si creemos en Dios, todo se puede lograr, todo se puede lograr, todo se puede alcanzar si creemos en el Señor. Y muchas veces le he dicho al Señor, Señor, multiplica estos billetes al 1000 por 1. Y cuando estoy contando los billetes, digo yo, Señor, en mi corazón, estos no son de a 1, Señor, son de a 100, Señor. Porque usted sabe que a la iglesia la mayoría de los billetes que llegan son de a 1. Y los más arrugados, hermanos, igual al que los entregó.
Los más arrugados entregan, hermanos, porque el que hace, hermanos, eso no tiene conciencia de quién es el Señor. No tiene conciencia de quién es Dios. Porque si tuviéramos conciencia de quién es el Señor, le daríamos lo mejor a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le daríamos lo mejor, lo más preciado, lo más gordo le daríamos a Él. Y allí está uno, hermanos, estirando aquellos billetes. Y yo le digo, Señor, ahí va otro paquete de $1,000, Señor. Y así me voy, hermanos, y de repente yo solo me pongo a reír. Y de repente me pongo a llorar. Y de repente, hermanos, salgo, hermanos, y me pongo una mochilita que ando cargando. Y cuando voy caminando por las calles, digo yo, Señor, gracias, Señor, por esta mochila que está llena de dinero, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tuya es la plata, tuyo es el oro, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres todopoderoso. Y de repente me voy a los dealers, no porque quiera carros, sino que me voy a ver los carros y ando viendo los carros a veces. Y digo yo, esta Tundra vale $50,000. Este otro, digo, vale tanto. Y ando viendo allí. Nadie me va a decir nada, quiere comprar algo, porque nomás me mira la cara que no tengo nada. Pero digo yo, si me vienen a preguntar, después de tanto tiempo les voy a decir que ya no quiero nada, porque ando esta mochila llena de dinero, pero como no vinieron a la hora que yo quería, así es que voy a invertir a otro lado. Y no ando nada en la mochila, lo que ando son papeles. Pero yo ando caminando creyendo a la palabra. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Creyendo que Dios es poderoso. Que Dios es fiel. Que Dios es digno de toda gloria y de toda honra, toda alabanza y toda adoración. Yo bien pudiera ahorita, hermanos, y aventarles un sobre a cada uno y decirles, hermanos, van a pactar ahorita. Así como hacen, hermanos, los falsos predicadores. Y decir, ahorita, hermanito, van a pactar y esto y lo otro. Pero no. La gloria es de Él y Él sabe nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el pueblo que es entendido conoce a su Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Así es que donde usted se congregue, donde usted se esté congregando, dele lo mejor a Dios, créale al Señor. Crea que Dios es poderoso y Dios hará cosas grandes. Dios hará cosas grandes, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él es Dios. Él es Dios. No vivamos, hermanos, la vida cristiana como cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Y si hasta ahora no eres hijo de Dios, este día, amigo, usted puede ser hijo de Dios. Y desde que se convierte hijo de Dios, es coheredero con Cristo. Significa que usted participa de la herencia de Cristo, de la herencia del Señor. Somos partícipes de la herencia, de la herencia, de la herencia del Señor. La Biblia dice que cuando Pablo llegó a Malta, las aguas se llevaron todos los que llevaban. Allí no llegó Pablo con un equipaje, hermanos, y un traje planchado, no. Llegaron con la ropita que tenían y todos mojados, hermanos, y hasta con fiebre. Pero cuando llegaron a aquel lugar, dice la Biblia, que los atendieron con muchas atenciones. Pero Pablo llevaba una bendición. ¿Y qué bendición llevaba Pablo? Llevaba al Cristo resucitado. Llevaba al Cristo, llevaba a Cristo, llevaba a Cristo. Y cuando llegaron a aquel lugar se dieron cuenta que había un hombre que tenía plata. Había un hombre principal que tenía dinero. Pero el dinero no había podido sanarle la enfermedad. El dinero no le había podido quitar la fiebre. El dinero no le había podido quitar la disentería. Porque hay cosas que no se pueden quitar con dinero, pero sí puede Jesucristo, a través de su sangre, quitarle el problema, quitarle la necesidad que usted tiene y hacer un milagro en su vida. El dinero no le puede quitar ese espíritu de homosexualismo que hay en la vida del hombre.
El dinero no puede quitar ese espíritu de lesbianismo en las mujeres. El dinero no le puede quitar esa maña de robar al hombre. Hermanos, el dinero no le puede quitar esa lengua, hermanos, al hombre de mentiroso y de problemático. Pero hay alguien que puede cambiar. Hay alguien que puede cambiar la historia. Hay alguien que puede hacer milagros. Y ese alguien se llama Jesucristo. Cuando le comunicaron a Pablo el problema, él fue y oró por él. Y después que oró, le puso las manos. Y cuando le puso las manos, ¿qué pasó, hermanos? Quedó sano aquel hombre, hermanos. Y cuando quedó sano, ¿qué pasó? Se corrió la noticia por todos aquellos que vivían alrededor. ¿Y cuál era la noticia? Que en Malta había un hombre que había salido de las aguas. Un hombre, hermanos, que simbolizaba, había resucitado. Porque, hermanos, había salido, hermanos, de la misma muerte. Porque en el mar Pablo vio la muerte, pero había llegado ahí con un propósito. Porque a cada lugar que llegamos, a cada lugar donde Dios nos lleva, hay un propósito de Dios. Y el propósito es que marquemos territorio, que le demos la gloria a Jesucristo, que le demos la gloria y la honra al que merece la gloria, Jesucristo. Y todos los de aquel lugar fueron sanados. Empezaron a venir los enfermos. Y toda aquella gente empezó a ser sanada. Los endemoniados empezaron a ser libres. Los problemas empezaron a ir. Los hogares empezaron a ser restaurados. ¿Sabe por qué? Porque no llegó Pablo solamente, sino que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores a ese lugar. Llegó el Señor, llegó el poder, llegó la libertad, llegó la vida a ese lugar. Pero lo lindo es que a la hora de partir, dice la Biblia, que el apóstol Pablo no tenía las cosas que necesitaba. Pero esa misma gente que había experimentado los milagros de Dios, ¿qué hicieron? Le brindaron todas las cosas que necesitaba para el camino. Pablo no necesitó ir el domingo, hermanos, a poner un puesto allá en la Pulga, Tilla Pancha. Pablo no necesitó, hermanos, ir a cortar yarda. Pablo no necesitó, hermanos, ir a pintar unas cuantas paredes. Pablo no necesitó, hermanos, ir a pedir, ir, hermanos, con un guacal a pedir. No, el Señor sabía de qué cosas tenía necesidad su siervo. El Señor sabía qué necesitaba. El Señor sabía qué era lo que necesitaba para el viaje. ¿Y quién se lo proveyó? Se lo proveyó el Señor. Significa que en esto de la obra de Dios, hermanos, Dios no nos va a llamar y nos va a dejar allí tirados a medio camino. Él sabe cuánto dinero se necesita. Él sabe que se necesitan diáconos. Él sabe que se necesita presupuesto en la iglesia. Solamente creamos al Señor y Dios hará la obra. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Él traerá lo que se necesita. Solamente hay que creer. Y cuando uno le cree al Señor, hermanos, puede impactar en muchos lugares. A mí me han dicho que yo tengo aquí en la iglesia narcotraficantes que me avientan dinero. A mí me han venido a visitar hermanos, así amigos que se están queriendo como de graduar de brujitos. Y se me quedan viendo y me dicen: Benítez, decime la verdad, ¿cuántos brujos tenés en la iglesia? Y le digo yo: hasta ahorita ninguno, pero creo que vos sos el primero que quiere meterse. Porque la gente piensa, hermanos, que todo hay una cosa rara. La gente piensa que hay algo raro. La gente piensa, hermanos, que hay algo, hermanos, por ahí que se está haciendo, hermanos, de alguna manera rara. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice: ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hermanos, no se necesita, hermanos, averiguar tanto. Es con Jesucristo adelante. Es con Jesús. Es con Jesús. Es con Jesús. Es con Cristo. Es con Jesús. Es con Jesús. ¿Se acuerda cuando a Jesús le cobraron los impuestos, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No tenemos nosotros que pagar impuestos, pero no importa, le dijo. Anda al mar, le dijo, y agarrate un pescado y vas a encontrar y pagás mis impuestos y paga los tuyos también. Mire qué fácil es el evangelio, hermanos. Sin preocupaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que a nosotros, hermanos, las preocupaciones nos están consumiendo. Dice la Biblia: ¿por qué se lamenta el hombre
Laméntese el hombre, dice, si está en pecado. Pero si tiene a Dios, gócese y alegres y regocíjese en la presencia del Señor y alabe a Dios en todo tiempo y exalte el nombre de Dios, porque si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con la iglesia, pastores, si Dios está con ustedes, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, mayor es el que está con la iglesia. Varones que van a ser enviados a abrir obras, no se vayan a ir a trabajar, vayan a ayunar y a orar, a darle la gloria y la honra al Señor, y Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Me dieron un consejo cuando Dios me puso en esta obra: cero trabajo, ayuno y oración nada más. Eso me dijeron. Ayuno y oración nada más, y es todo, y guardate para Dios. Y ahí hemos seguido, hermanos, y gracias a Dios, bien gordito me tiene el Señor. Sí, es cierto. Yo estaba más flaquito, ahora estoy gordito ya. Ahora ya estoy más gordito, y ahora, hermanos, el cinto ya subió unos jalitos más. He subido, pero también se me ha caído parte del cabello. Porque, hermanos, aunque uno no quiera, hermanos, el pastor es, hermanos, es la persona, hermanos, donde gira todo, es el capitán que Dios pone, y allí cualquier cosa, cualquier detalle siempre anda viendo, hermanos, porque hay algunos en la iglesia que son servidores, hermanos, y de la boca, hermanos, la tienen abierta que hasta las moscas se le meten y no la cierran, hermanos. Unos diáconos, unos servidores que a veces están, hermanos, en la iglesia, hermanos, no, hombre, solo son estorbo. Pero gracias a Dios, hermanos, así estaban los de este ministerio, pero ya se están avivando, gracias a Dios. Después de 8 años ya van despertando, hermanos. Ya Dios va haciendo la obra. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de valientes. Cuando le dan gloria a Dios los valientes de Jehová, Dios es Dios de valientes, de una iglesia que cree y espera pacientemente en el Dios de los cielos. Hay que creer para impactar donde vayamos. Hay que creer que Dios es fiel, que Dios es verdadero, y que Él hará la obra, que Él hará milagros, que Él hará sanidades, que Él hará cosas extraordinarias. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes en esta ciudad? Yo creo que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer en otros estados, en otras ciudades, porque muchos se han olvidado de Jesucristo, se han olvidado del Señor, y ahora, hermanos, están utilizando argumentos humanos para tratar de despertar la iglesia, cuando la Biblia dice: no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. Es con el Espíritu de Dios que lo vamos a lograr. Es con Dios la cosa, no es, hermanos, así humanamente, no es, hermanos, a empujones, no es dividiendo la iglesia, no es, hermanos, tratando, hermanos, de aprovecharnos, no, es tratando siempre de poner en alto a Jesucristo, de darle gloria y gloria y gloria y gloria a Jesús, y Jesús proveerá, Jesús se manifestará, Dios traerá todas las cosas que se necesitan, Dios traerá las piezas necesarias para que la obra vaya hacia adelante. Solamente hay que esperar pacientemente en el Señor. Y cuando esperamos pacientemente, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas grandes. Siempre le he dicho a Dios, cada mes de junio: Señor, queremos que hagas algo especial, Señor. El año pasado oramos por el hermano Jonathan, que iba hacia Dallas. Ahí está la obra, hermanos, no había ni una familia en Dallas. Le creímos al Señor. Ahora tenemos, hermanos, alrededor de 5 aproximadamente que mañana se van a orar, que van a ir para diferentes lugares. ¿A qué van a ir? No van a ir a trabajar, van a ir a buscar almas perdidas para el reino de Dios. Quiero ir terminando con esto. Hace un par de días, y todos los que están en televisión, los diferentes medios de comunicación, no le he pedido dinero al Señor,
Pero en esta ciudad hay un pastor que nos ha apoyado mucho a través de los medios y ha sido una bendición, ha estado predicando con nosotros. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero Dios en una noche me mostró que ese pastor, hermano, me traía 1,5 millones de dinero. 1,5 millones de dinero me traía ese pastor y me decía: Benítez, aquí está este 1,5 millones de dinero ahí. Pero yo lo pude ver, hermanos, como que yo lo necesitaba para, hermanos, para avanzar hacia algo que queríamos lograr. Pero como no teníamos, porque aquí en el ministerio vamos, hermanos, a coyol quebrado y coyol comido. O sea que todo pesito que va viniendo se va invirtiendo en el evangelio. Entonces yo veía, hermanos, que como que necesitaba que en el banco hubiera dinero. Y me acuerdo que aquel hombre vino y me dijo: Pastor Benítez, no te preocupes, aquí hay 1,5 millones de dinero para que ahí obtengas lo que quieres. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Hay hombres de Dios, hay hombres de Dios, hay hombres de Dios todavía que ama las almas, que ama las almas. ¿Qué pasaría si todos nosotros los que estamos esta noche y en nuestras reuniones cristianas, hablando no de los amigos, sino de los cristianos, le creyéramos al Señor y que todos dijéramos: hoy habemos 7 ministros del evangelio que están predicando la sana doctrina? Y hoy este evento de este año, todos los 1,000 que habemos en este auditorio, vamos a apoyar todos juntos al pastor fulano de tal, para que él logre llevar este ministerio adelante y que salga ahí donde está. Y después que habremos cumplido esa tarea, el otro año que viene vamos a ir por el otro, y de allí por el otro, y de allí por el otro. Imagínense, hermanos, cuántas cosas podríamos lograr, cuántas cosas lograríamos. Pero ¿sabe qué es la tarea que se ha dado el diablo? Sacar uno por un lado y el otro por el otro, los ha desunido. Pero Jesucristo no quiso eso. Él dijo cuando oró al Padre: Padre, te pido que así como yo y tú somos uno, así que ellos también sean uno, así también ellos que sean uno, así también ellos que sean uno. Pero lo triste y lo lamentable es que cada uno de nosotros como que estamos levantando nuestro propio reinito, cuando al final estamos trabajando para el mismo creador de todas las cosas, Jesucristo. Cuando al final toda la labor, cuando al final todo es para Él, cuando al final todo es para el Señor. Pero pudiéramos impactar, hermanos, hiciéramos maravillas, hermanos, en el nombre del Señor. Hiciéramos cosas grandes, pero todavía, hermanos, podemos hacerlo y podemos levantarnos y decir: hermanos, aquí estamos, vamos a pelear la buena batalla para que este evangelio se predique, para que esta palabra corra, para que el mensaje se lleve, para que la palabra llegue a los más necesitados. Y esa es la visión que Dios me ha mostrado de todos los varones. Les decía yo a los hermanos, el día 15, creo que por allí es, de septiembre, vamos a estar en el evento de aniversario en Portland, Oregon. Y le dije yo a los hermanos, todos los obreros y pastores, vamos a ir hacia Oregon. Y cuidadito si alguno dice que no, porque entonces ¿para qué vamos a estar diciendo que somos uno y a la hora de las horas no aparecemos? No. Pero ¿sabe cuál es lo lindo? Que ya hay un buen grupo de acá de Houston que dice: hermano, yo voy a pedir la semana de descanso para ir con mis hermanos a Oregon. ¿Pero por qué? Porque somos uno y queremos llevar el evangelio. Queremos llevar, hermanos, ese espíritu de creer, ese espíritu de fe, ese espíritu de confianza y de convicciones, que Dios nos va a ayudar y que Dios, hermanos, estará con nosotros. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos, hermanos, que entrar en esa esfera de creer al Señor y de mantenernos unidos, uno, creyendo de que en el nombre de Jesús todo es posible. ¿Creen ustedes que todo es posible, hermanos? Termino con esto. Una vez vino un pastor. A mí me han bailado ya varias veces, hermanos, pero yo digo gloria sea al Señor, porque gracias a Dios, hermanos, no me hace falta nada. Pero vino un pastor y me dijo: tenemos una red de pastores. Y me dijo: y quiero anotarlo aquí. Somos varios, pero me dijo: cada cierto tiempo quiero anotarlo. Y si entre los obreros, me dijo, que tenemos, y entre los miembros que tenemos fallece uno,
Todos los pastores vamos a dar una ofrenda para apoyar ese hermano en Cristo, sin importar de qué concilio, de qué ministerio, pero todos vamos a apoyar. ¿Qué dice Pastor Benítez? Amén, le dije yo, estoy de acuerdo, vamos a darle. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy somos unos y mañana serán otros. Quizás después de los otros seremos nosotros mismos, pero la Biblia dice que lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos el día de mañana. Todo lo que nosotros hagamos, eso es lo que vamos a segar. Por eso la Escritura dice: al que te pida, dale. Siempre que tengas la oportunidad de hacerlo, no lo dejes de hacer. Hazlo siempre, hazlo siempre, hazlo siempre. Alguien te pide prestado, aunque no pague, regalarle que sea unos 20 pesos y Dios te bendecirá. Dios te abrirá la ventana de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es fiel. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Pablo no estaba esperando que le dieran, hermanos, cosas. Pablo fue a orar por la necesidad de aquel hombre, y Dios desde los cielos puso gracia en aquel lugar y lo bendijeron grandemente. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos las cosas por el Señor, Dios nos bendice de manera especial. Dios nos bendice. Pero cuando somos agarrados y bien codos, hermanos, hasta las guayabas están podridas, hermanos. Cuando partimos los mangos están llenos de gusanos. Por eso hay muchos que en la casa, hermanos, está llena de ratas, está llena de cucarachas la casa. ¿Pero por qué? Porque los dos que viven, hermanos, son más ratas que el diablo, hermanos. Se roban los diezmos, se roban las ofrendas, se roban todo, hermanos. Hermanos, ¿cómo no va a estar esa gran ratonera ahí, hermanos? ¿Cómo no ver ese gran cucarachero allí? Pero para eso viene la palabra. ¿Para qué? Para que le creamos al Señor y salgamos de ahí. Porque Dios quiere abrir la ventana de los cielos. Dios quiere derramar bendición sobre nuestra vida. Había una hermana en una ocasión que le daban, hermanos, casi $800 de estampillas. Llegó un familiar de su esposo a la casa de ella, y como no trabajaba, se le ocurrió un día hablar y mezquinarle la comida. Le daban casi $800 de estampillas el gobierno. Cuando fue a aplicar la próxima vez, ¿sabe cuánto le dieron? $11. Le dieron $11. Hermanitos, todo lo que viene a nuestra mano es gracias al Señor. Nosotros solamente somos administradores, administramos algo que no es nuestro. Eso el Señor no lo da. Aunque usted sude, aunque usted trabaje, eso Dios se lo ha dado. Y como tal usted tiene, hermanos, que entender que todo lo que usted tiene es gracias al Señor, es gracias a Dios, es gracias a Dios. No mezquine, no sea mezquino. No mezquine el café, no mezquine la comida, no mezquine nada. Al contrario, dele gracias a Dios por su bondad y su amor y su misericordia, porque Él es el que nos ha bendecido. Él es el que nos tiene en este lugar. Él es el que nos tiene de pie. Quisiera que conocieran la casa donde yo crecí, hermanos. Quisiera que conocieran la cama donde yo dormía. Un pedazo de tapesco, hermanos, unas varas. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es especial, hermanos. Dios rompe las cadenas y hace obras maravillosas. Así que usted, amigo, esta noche Dios puede hacer algo especial en su vida. Si usted le cree a Dios, Dios puede hacer algo maravilloso esta noche. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos
a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.